Hola, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy día tocamos un tema que para mí es muy complicado, pero vamos a ver hasta dónde pues el Señor permite que se lea esto y seguir nosotros pues edificándonos en las cosas de Dios, porque como siempre digo, este camino es muy delicado, es muy demasiado complicado las cosas de Dios. Qué bueno que fueran sencillos, pero son demasiado complicados. Y ante esto tenemos que Mateo 12:22 dice: entonces llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí mismo permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y yo echo fuera los espíritus por Beelzebú, por quien echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puedo entrar alguno a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar mal lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca sus cosas, el hombre malo del mal tesoro saca sus cosas. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Pues por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Las palabras del Señor son muy claras y son fuertes, pero vamos a tratar de compartir algo para luego tratar de enfocarnos en varias cosas, porque como digo, la palabra de Dios está demasiado cargada de mucha sabiduría. Lo primero que entendemos es que se produce un milagro triple. Es increíble lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Le trajeron a Jesús un endemoniado que era ciego y mudo, y lo curó. Fíjense, era ciego, mudo y endemoniado, y el Señor lo curó. La curación que importa va no solo por el prodigio de curar a un enfermo, sino por el poder que demostraba que él actuaba sobre los espíritus demoníacos. Las personas en aquel momento por ello quedaban estupefactas, admiradas, y en ellas nació espontáneamente la pregunta: ¿no será acaso el hijo de David? Con esta expresión del hijo de David decían que no será este el Mesías, ya que de él se esperaban obras prodigiosas. Hará más milagros que este, decían las personas. Las personas habían estudiado mucho el el Antiguo Testamento, y Jesús era esperado el Mesías. Pero a pesar de ver los prodigios, había tantas interrogantes y tantas preguntas porque las personas quedaban estupefactas.
asombradas, estupefactas, asombradas. ¿Y qué hacemos? Es este. ¿Por qué? Porque también de repente esperaban algunos elementos físicos o conductuales que no eran los que manifestaba Jesucristo, porque Jesucristo vino sin gracia ni presencia y humilde de corazón, es decir, contrario totalmente a lo que ellos esperaban de Dios, y por eso como que no entraba en lo que ellos esperaban. Ahora tenemos una calumnia, maldad contra Cristo. Era malvada la actitud de los fariseos, ¿de acuerdo? Porque los fariseos, en Mateo 12:24 dice: pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Es increíble cómo se produce la envidia. Lo que yo no soy capaz de hacer, acuso al otro de lo que sí puede hacer con la autoridad de Dios, porque esto se presenta hasta la actualidad en nosotros. Ante el milagro y las sospechas de las turbas que fuese el Mesías, ¿de acuerdo? Porque la gente decía: este es el Mesías, aparece la maldad de los fariseos. Los fariseos no querían perder su rango y su cargo religioso político. Su rango, pues, que estaba, que decía que este hombre sí era santo, que este hombre era escogido y el elegido de Dios. Y entonces, estos hombres cargados de esta maldad, de esta envidia, de esta codicia, decían que echaba a los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. A los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros pedían una señal del cielo para tentarle, es decir, algo que viniera flotando del cielo, que saliera algo para que creerle. Fíjense cómo tentaron a Dios. No lo podían creer por estas cosas extraordinarias que hacía, sino querían más evidencias. Y estas cosas eran para tentar. La calumnia que hacen los fariseos primero es ilógico y monstruosa. No solamente es irracional, sino de un carácter monstruoso. Cristo obraba en virtud de Belcebú, o como quien dice Marcos, ¿no? Le están diciendo a los fariseos: tú tienes el poder autorizado de Belcebú, y por eso puedes votarlos a los demonios. Demonios con poder infernal, como están acusando los fariseos, no pudiendo ser con el poder de los inferiores, le atribuyen este poder al pacto con el príncipe de los demonios. Le están diciendo: este hombre que está acá tiene un pacto secreto para ostentar tantos milagros con los demonios, con Satanás. O como otros pensaban, porque Cristo usaría poderes mágicos con los cuales forzaría al príncipe de ellos a que se rindiese con la posesión mágica que en su nombre haría, con el poder demoníaco. De eso lo acusaban, fíjense, de tener pactos de magia, pactos de brujería, y que no era con el poder que el Padre le había autorizado. Sobre el origen que se ha puesto varios significados, y se transcribe en la Vulgata Belcebú, se dice que era el dios Acorón en Filistea, y cuando se lee la lectura crítica de Belcebú, se considera como un demonio de rango superior, y dentro de las raíces etimológicas propuestas entre la palabra Baal y Beel y Zebut, quiere decir que este demonio es el señor o dueño de todas las moscas. Otros ponen la segunda parte del nombre en relación con sacrificar, ¿de acuerdo? Así que hacía que el Señor era el Señor de los sacrificios idolátricos, Belcebú, ¿de acuerdo? Y por último,
En otras literaturas basadas en Ulugadit, las radicales CBL, que significan príncipe, se apreciaría como que los fariseos llamarían príncipe los demonios. Recuerden que ellos tienen mucho más conocimiento de nosotros, de lo que nosotros mismos creemos. Siempre que comparto las escrituras con mi esposa, le digo, no te olvides que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y ellos aprendían por tradiciones, y lo aprendían y lo memorizaban de generaciones en generaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ellos de por sí, porque es el pueblo de Dios, conocen más que nosotros. Nosotros de repente conocemos la palabra demonio recién, en cambio ellos lo conocían desde los orígenes. Cristo, con la enorme sabiduría, parte de una comparación para que ellos puedan entenderlo como un principio de sensibilidad, y esto se transforma en evidencia. Les dice, un reino dividido o ciudad dividida por una guerra civil en sí mismo se destroza. Una casa donde las personas que están en la casa están divididos, morando ahí, entonces es difícil que pueda subsistir. Estas imágenes ambientales también lo utilizaban los rabinos. Por eso también se dice que una casa que tiene divisiones está totalmente destruida. Si las divisiones en una sinagoga persisten, será totalmente destruida. Entonces todo lo que está dividido se destruye. Por eso Cristo dice, ¿está la iglesia dividida? Pablo no dice, ¿está la iglesia dividida? Porque si está dividida, está destruida. Y la iglesia de Cristo, que son los adoradores de verdad, los que hacen la voluntad del Padre, no están divididos. Os repito, la iglesia no son los congregantes que asisten a una denominación eclesial, no, la iglesia son las personas que hacen la voluntad de Dios, donde Cristo es la cabeza, para tener bien claro, porque si no, actualmente como estamos, si esto fuera la verdad, que somos iglesias todos divididos, mormones, pentecostales, trinitarios, unicitarios, adventistas, bautistas, estamos todos divididos, católicos, y por lo tanto la iglesia, si estuviéramos hablando de esta iglesia terrenal, está totalmente destruida. Estamos divididos más que rompecabezas. Por eso la argumentación que le hacen es absurda en sí misma y en su consecuencia. Lo primero, porque si Satanás está peleado contra su propia gente, contra Satanás mismo, los demonios se consideran aquí que forman un reino, la unidad de un reino. Es el reino de la maldad. Y si está dividido contra sí mismo, ese reino no puede existir. Imagínense, está Satanás y otro jefe, 3, 4 o 5 jefes que se le sublevan, que lo quieren derrocar a Satanás. Entonces Satanás estaría destruido y por lo tanto su reino de por sí solo estaría abajo. ¿De acuerdo? Lo segundo es que si Cristo arrojara verdaderamente los demonios por virtud a un pacto con Belcebú y los judíos arrojan demonios o exorcismos, habría una contradicción. Porque los demonios sí lo pueden votar los judíos, y estos demonios lo podían votar con exorcismos. Y hay documentos judíos en la actualidad con fórmulas que exorcizaban, y estos documentos se sustentaban o amparaban en Salomón. Ahora, si los judíos arrojaban por sí mismos a los demonios con esta fórmula dada por Salomón,
Entonces el Señor les dice: por ello los hijos de los fariseos o escribas que habían en Jerusalén, estarían vinculados también a Satanás. Entonces está diciendo: ustedes también están votando a Satanás, porque están votándolos con una fórmula que ha sido dada al rey Salomón. Por eso es absurdo. Por eso añade: vuestros exorcistas, vuestros hijos, serán vuestros jueces. Porque él está adoptando los demonios por la autoridad que le da el Padre. Luego, si arrojo a los demonios, lo es con el Espíritu de Dios. Eso es lo que no quiere aceptar muchas personas. Les cuesta aceptar que Cristo es el representante de Dios en la tierra, que Cristo es el siervo escogido acá en esta tierra. Y a estos hombres aún más, porque ellos no pueden hacerlo. Y como no pueden hacerlo, es preferible y más fácil acusarlo. Fíjense qué tan fácil es, ¿no? Yo no puedo hacerlo, siento envidia y te digo que tú, si haces las cosas, es por el poder de Satanás. ¿Cómo llega la envidia? Y tristemente, al autor de la vida lo critican. Yo digo: ¿qué tal castigo? ¡Qué terrible castigo! ¡Qué cosa tan difícil acusar al creador de la vida de hacer pactos con Satanás! Esto no está nada bien. Miren hasta dónde lleva la envidia. Qué difícil. La acción del Espíritu Santo ha sido anunciada, características esenciales que tendría el reino mesiánico. El Espíritu Santo actúa para santidad, para andar libres de pecados, para ser puros, para ser limpios de corazón. Y por lo tanto, todas estas características las tiene el Señor Jesucristo. Este ambiente mesiánico es una realidad histórica presente. Y Cristo es el centro de ella como Mesías. Cristo está presente. Cristo es el centro del mundo, el centro de la historia. Sin Cristo no somos absolutamente nada. Por eso es que llegó a vosotros el reino de los cielos. ¿Por qué ha llegado el reino de los cielos? Porque el Rey de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, está acá. Si el enemigo del reino es Satanás, este poder de Cristo, arrojando los poderes demoníacos en nombre propio, acusa su poder mesiánico. Está diciéndole: mira, yo voto a los demonios porque yo soy el rey. Yo soy el rey y lo arrojo porque este reino que he traído es mío, el divino, el celestial, el mesiánico. Y este demonio no está invitado a participar dentro de este reino mesiánico. Por eso él dice: llegó a vosotros el reino. Si el enemigo del reino, de acuerdo, es Satanás, Cristo los está arrojando. Era el cumplimiento actual de aquella expectación judía por los días mesiánicos, cuya obra principal, que viene a ser el Señor Jesucristo, es la destrucción de Satanás y su reino. Si el reino de Satanás comienza a desmoronarse por la obra de Jesucristo, es que llegó el reino de Dios, el que establece Jesús. Por eso, en alguna parte de la Escritura dice que Satanás ya fue vencido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya lo ha destruido y está desmoronándose, está destruyéndose. Luego se ilustra esta enseñanza con una palabra. El príncipe de este mundo se enfrenta con el más poderoso que él,
¿de acuerdo? Que saquea el imperio de Satán. Instaurará un actualmente poderoso, pero se enfrentó este enemigo poderoso, satánico, demoníaco, a alguien más poderoso que va a destruir y sacar su imperio, y este es Jesucristo, que ya instauró el reino mesiánico, o lo está instaurando para no pelear. De aquí para todos sigue una conclusión definitiva sobre la actitud que debe tenerse con Cristo. No es estar en contra de Él, no cosechar con Él, dice, es desparramar. O cosechamos con Él o votamos con Él. Y este es un caso concreto del demonio. Lo tiene que votar, porque Él no está invitado. Del demonio lo tiene que votar, porque Él no está invitado a estar en el reino de Dios. Él no está invitado a participar de este reino. ¿De acuerdo? Ahora seguimos adelante, dice el pecado contra el Espíritu Santo. Pero os digo, todo pecado y blasfema le será perdonado a todos los hombres, pero el que blasfema contra el Espíritu no le será perdonado. Quien hablara contra el Espíritu del Hijo del Hombre será perdonado, pero quien hablara contra el Espíritu no será perdonado, ni en este siglo ni en el próximo. La primera afirmación sobre este pecado, llamado teológicamente pecado contra el Espíritu Santo, es que el poder de la iglesia se extiende a perdonar todos los pecados. No, Cristo es el que perdona todos los pecados. Esta es una doctrina de fe. Y se le denomina blasfemia, pecado contra el Espíritu Santo, añadiendo en los tres sinópticos que no dice que cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué esto? ¿Cuál es la naturaleza? Es que está acusada en el contexto mismo del pasaje anterior. Ante la expulsión de un demonio por Cristo, los fariseos atribuían ese poder de Cristo a Satanás. Atribuían el bien al mal. Atribuían la acción de Dios, de acuerdo, como una atribución satánica. Estas condiciones de pecado contra el Espíritu Santo son irreversibles por su misma naturaleza, porque por la misma naturaleza no es lo mismo hacer el bien por el Espíritu Santo que hacer el bien por obra del enemigo. Aunque en absoluto Dios puede cambiar el corazón de una persona y situarlo en rectitud y condición de verdad, así muchos fariseos se convirtieron después de la resurrección de Cristo. ¿De acuerdo? Porque decían, tiene espíritu impuro. Pero cuando resucitó Cristo, dejan de decir estas cosas, que Jesucristo tenía espíritu impuro, se convirtieron, se transformaron, y no dicen, este tiene el Espíritu Santo. Todo esto se vuelve muy complejo, porque son cosas que ellos, repito, las entienden mejor que cada uno de nosotros. En todo este caso de la formulación semítica y bíblica, donde las cosas se expresan con extremismos, sea por dificultades, de lo contrario se expresa para hablar la naturaleza de las cosas. La expresión en Mateo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero, está perfectamente documentada en todos los escritos rabínicos y significa simplemente nunca. Mateo y Lucas ponen en contraste que se pone contra Jesucristo, el Hijo del Hombre. En contraposición falta en Marcos, acaso que por su fuente, lo mismo que la doble repetición de pecado, puede proceder a una duplicidad de las mismas. Sin embargo, parece ser primitiva, ya que no puede suponerse que es una sentencia primitiva. ¿De acuerdo? Por eso dice, sí, se puede perdonar todo pecado que va contra la dignidad del Hijo del Hombre, contra Jesucristo. ¿En qué consiste el pecado contra el Hijo del Hombre, contra el Espíritu Santo? Está en dudar más o menos la divinidad y grandeza de Jesucristo. ¿De acuerdo?
todo pecado de dudar de la divinidad y grandeza de Jesucristo se puede perdonar. ¿De acuerdo? Es decir, ver en él a un simple hombre, un familiar, un pariente, etcétera, etcétera. Este es un pecado de ignorancia, el otro es de malicia. Ahora, esta doble sentencia de ser duplicado en una versión del mismo concepto, el hecho de poner el perdón de todo pecado a los seres humanos podría tener que ser matizada en el caso del perdón del pecado, ¿de acuerdo?, contra el Hijo del Hombre. Porque lo está diciendo, se puede perdonar todo pecado contra el Hijo del Hombre, pero en esa duplicidad dice que todo vaya contra su Espíritu Santo, no. Por eso es complicado el tema. Es un poco más difícil, más dogmático, que tendríamos que conversar, conversarlo en otra oportunidad para ser un poco más claro sobre este tema. Que el Señor Jesucristo nos enseñe